El verdadero origen de los Románov, la poderosa dinastía que convirtió a Rusia en un imperio, 31 datos de su origen y final. La historia de la dinastía rusa Románov y el gran imperio que conformó siempre han causado interés y fascinación en Hispanoamérica y todo el mundo, especialmente después de la masacre de Nicolás II, su esposa y sus 5 hijos durante la Revolución Bolchevique. Esta revolución puso fin a una historia dinástica que había comenzado más de 300 años antes y a una familia imperial cuyos orígenes se remontaban al siglo XIV. Los Románov afirmaban que descendían de una familia noble de Moscú, pero esta versión no está confirmada y probablemente fueron unos plebeyos que ascendieron al poder por una serie de azarosos acontecimientos. Entre los zares Románov destacaron Pedro el Grande, que construyó San Petersburgo para abrir Rusia a Europa y modernizó el país. Catalina I, una mujer con una historia fascinante que probablemente fue hija de un siervo. Catalina II, que llevó a Rusia lo mejor de la cultura europea, mientras despachaba a un amante tras otro. Alejandro II, que sobrevivió a 5 atentados hasta morir en el 6º. Y por supuesto, Nicolás II, el último zar de la dinastía. Vamos a dedicar este video a los Románov y a los 31 datos más interesantes sobre su historia y dramático final. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Andrei Kovila, en 1347. El origen de los Románov se remonta al siglo XIV, cuando sus primeros antepasados son mencionados como parte de una docena de familias de la antigua nobleza rusa. Su primer antepasado común fue un boyardo llamado Andrei Kovila, que cerca del año 1347 estaba al servicio de Simeón Ivanovich, el Orgulloso, príncipe de Moscú y gran príncipe de Vladimir, entre 1340 y 1353. El Principado de Vladimir Suzdal fue uno de los grandes principados que sucedieron a la Rus de Kiev en el siglo XII y es considerado el origen de la nacionalidad y del idioma rusos. Las posteriores generaciones asignaron a Kovila un linaje ilustre y una genealogía del siglo XVIII lo presenta como hijo del príncipe prusiano Glanda Kambila, emigrado a Rusia durante la segunda mitad del siglo XIII, escapando de invasores alemanes. De hecho, uno de los dirigentes de la rebelión del periodo 1250-1274 de la antigua Prusia contra los teutones se llamaba Glande. Este relato legendario del origen de los Románov es cuestionado por otra versión que señala que provenían de una familia de boyardos de Novgorod, único principado de la Rus de Kiev que escapó de la invasión mongola del siglo XIII. Número 2. El apellido Románov fue adoptado durante el reinado de Iván IV el Terrible. A pesar de lo anterior, es posible que el origen de los Románov haya sido menos aristocrático y espectacular. Kovila significa yegua en ruso, y varios de los descendientes del presunto tronco común de los Románov tenían apodos relacionados con los caballos y otros animales domésticos, lo que sugeriría que más bien provenían de algún escudero real. Feodor, uno de los hijos de Kovila, que fue miembro de la Duma boyarda de Dmitri Donskoy, era apodado Gato. Después la familia Kovila adoptó sucesivamente los apellidos Koshinkin y Sakharin, que más tarde se dividió en 2 ramas, Sakharin Yakovlev y Sakharin Yuriev. Durante el reinado de Iván IV el Terrible, los nietos de Román Yurievich, Sakharin Yuriev, adoptaron el apellido Románov. Número 3. Anastasia Romanovna. La fortuna de la familia Románov se disparó cuando la hija de Román, Anastasia Romanovna, Zakharilla Yurieva, se casó con el zar Iván IV el Terrible en febrero del año 1547. Iván, que ostentaba el título de Gran Príncipe de Moscú, había adoptado la dignidad de zar, equivalente a César, en enero de 1547, por lo que Anastasia se convirtió en la primera zarina de Rusia. Anastasia había sido escogida como la esposa adecuada entre varios cientos de jóvenes pretendientes de la nobleza convocadas al Kremlin para hacer la selección. Según diversas fuentes, entre 500 y 1500 muchachas nobles acudieron al Kremlin con la esperanza de alcanzar el trono, pero solo una podía ser la escogida. Durante los 13 años que duró el matrimonio, Anastasia tuvo 6 hijos con Iván IV: Ana, María,
Dmitri, Iván, Eudoxia y Feodor. Se afirma que tuvo una influencia tranquilizadora sobre el violento carácter del Terrible. Anastasia enfermó en el verano de 1560, muriendo el 7 de agosto. Iván sufrió un colapso, sospechando que su esposa había sido envenenada por los boyardos. Más de 4 siglos después, la ciencia le dio la razón. Pruebas de activación de neutrones realizadas a comienzos del corriente siglo confirmaron que la esposa de Iván el Terrible sufrió un agudo envenenamiento con mercurio. Número 4. Venganza de Godunov contra los Romanov en 1598. Tras la muerte de Anastasia, el carácter de Iván IV, ya de por sí volátil, empeoró e inició un reinado de terror contra los boyardos, mientras sufría frecuentes accesos de ira, como uno del 19 de noviembre de 1581, en el que mató de un bastonazo a su hijo y príncipe heredero Iván Ivanovich. Tras la muerte del zar, el 28 de marzo de 1584, el trono fue heredado por su hijo Feodor, un príncipe piadoso y aletargado. Durante el reinado de Feodor I, entre 1584 y 1598, su cuñado Boris Godunov y sus primos Romanov se disputaron el gobierno de facto de Rusia. Feodor I murió sin descendencia en enero de 1598, por lo que el linaje de los Rurikids llegó a su fin tras 700 años de antigüedad. Después de una larga lucha en el transcurso del reinado de Feodor, Godunov se impuso a los Romanov y la Asamblea Zemsky Sobor lo eligió zar, siendo coronado en enero de 1598. La venganza de Boris Godunov contra los Romanov fue brutal. Todos los miembros de la familia fueron deportados a parajes remotos del norte de Rusia y los Urales, donde la mayoría pereció en condiciones infrahumanas. Número 5. Filareto I de Moscú. El boyardo Fyodor Nikitich Romanov, nacido en Moscú en 1553, como hijo de Nikita Romanovich Sakharin Yuriev, fue la primera persona en llevar el apellido Romanov, siendo también tutor del futuro zar Feodor I. Fyodor Nikitich Romanov descendía de la dinastía Rurik por línea femenina. Su madre, Evdokiya Govartaya Sukhjikaya, era una princesa rurikida de la rama Suskiu, hija de Alexander Gorbatilli Sushki. Tras la muerte del zar Feodor I sin hijos, Fyodor Nikitich Romanov se convirtió en candidato al trono. Sin embargo, el elegido fue Boris Godunov, quien 3 años después de ascender al poder, lo obligó a tomar los votos y a enclaustrarse en el monasterio Antonievo, Siskyi, junto a su esposa, Ksenia Shestova, con los nombres de Filareto y Marta. Cuando Dmitri I el Falso derrocó a los Godunov en 1605, lo liberó y lo nombró obispo metropolitano de Rostov. En 1609, el primer romano fue nombrado patriarca de Moscú y todas las Rusias como Filareto I, aunque su jurisdicción se limitaba a los territorios que reconocían al zar impostor Dmitri I. Entre 1610 y 1619, Filareto I fue prisionero del rey de Polonia, Segismundo III Vasa, quien rechazaba que el patriarca reconociera a Dmitri como el legítimo zar de Rusia. En 1619, tras firmarse la paz de Deulino, que puso fin a la guerra polaco-moscovita, hubo un intercambio de prisioneros y Filareto I fue liberado, siendo reconocido como patriarca. Número 6. Miguel I de Rusia, el primer zar Romanov. Miguel I, hijo de Filareto, había sido electo zar en ausencia por la Asamblea el 21 de febrero de 1613, como primer monarca de la casa Romanov, aunque se desconocía su paradero. En su elección por parte de 700 delegados del Zemsky Sobor, influyó que su padre era un patriota cautivo de los polacos. Finalmente, Miguel fue ubicado en el monasterio Ipatiev, donde su madre, la monja Marta, en principio se negó a que su hijo de 16 años asumiera el trono, al considerar que era demasiado joven e inexperto para un cargo tan difícil y en un momento tan problemático. El joven Miguel tampoco facilitó las cosas, ya que cuando le ofrecieron la corona rompió a llorar de miedo. Los delegados de la asamblea presionaron a Marta, diciéndole que si su hijo no aceptaba la corona, ella sería responsable ante Dios de lo que pasara con el país. Finalmente, la esposa de Filareto I convenció a su hijo de que aceptara el trono, bendiciéndolo con una imagen de la Virgen María Negra de Rusia. Miguel I de Rusia, primer zar de la dinastía Romanov, reinó entre 1613 y 1645, año de su muerte, y fue relevado por su hijo, Alexis de Rusia. Número 7. Pedro I de Rusia. Pedro I de Rusia, conocido como Pedro el Grande, fue el zar de Rusia entre 1682 y 1721,
año en que se convirtió en el primer emperador ruso, dignidad que mantuvo hasta su muerte en 1725. Cogobernó con su medio hermano Iván V hasta que éste murió paralítico y casi ciego a los 29 años, en 1696. La mayor parte del reinado de Pedro el Grande estuvo marcado por unas largas guerras contra el Imperio Sueco y el Otomano. Las guerras finalmente fueron un éxito para Rusia y llevaron a su expansión hacia el Mar de Azov y el Mar Báltico, creando las condiciones para el desarrollo de la Armada Imperial Rusa. La victoria de Pedro I y sus aliados en la Gran Guerra del Norte condujo a la decadencia del Imperio Sueco y al reconocimiento de Rusia como una entidad imperial. Número 8. Pedro el Grande fundó San Petersburgo. Pedro I encabezó una revolución cultural en la rural y tradicionalista Rusia, reemplazando algunos sistemas políticos y sociales, anclados en el tiempo por otros más modernos, occidentales y científicos. En el año 1700 logró introducir el calendario gregoriano, a pesar de la fuerte resistencia de la Iglesia Ortodoxa rusa al cambio para conservar una identidad distintiva y para no parecer influenciada por la Iglesia Católica. En 1703 fundó el San Petersburgo Vedomosti, primer periódico ruso, el cual diseñó personalmente, convirtiéndose también en su primer colaborador. Este diario se mantuvo en circulación, con interrupciones, durante más de 200 años, siendo cerrado en 1917 por los bolcheviques. Fundó la ciudad de San Petersburgo a orillas del río Neva en 1703, presentándola como una ventana a Occidente, y en 1712 la convirtió en su capital imperial a expensas de Moscú. Salvo una breve interrupción, San Petersburgo fue la capital del Imperio ruso hasta la Revolución bolchevique. Número 9. Pedro I modernizó Rusia al estilo occidental. Siguiendo el modelo de las potencias occidentales, Pedro I fomentó la industrialización y la educación superior en Rusia. Es considerado el artífice de la modernización de su inmenso país, convirtiéndolo en una potencia europea capaz de negociar y de guerrear con los demás grandes poderes de su época. Realizó profundas reformas administrativas en el aparato estatal ruso, como la creación del Senado de Gobierno, un órgano legislativo subordinado al emperador, fundado en 1711, en sustitución de la Duma de los Boyardos. En 1717 creó el Collegium, una estructura de gobierno que operaba con colegios o ministerios para facilitar y agilizar la acción gubernamental. Los primeros colegios fueron asuntos exteriores, guerra, justicia, ingresos del Estado, gastos del Estado, contabilidad, comercio y minería y manufactura. En 1722 Pedro el Grande introdujo la tabla de rangos, una lista oficial de posiciones y jerarquías en la corte, el gobierno y el ejército. Número 10. La tormentosa relación del Alejo Petrovich Romanov con su padre Pedro el Grande. Alejo Petrovich Romanov fue el primer hijo del zar Pedro I de Rusia y de su primera esposa, Eudoxia Lopukhiná, así como príncipe heredero del Imperio ruso hasta su ejecución por conspirar contra su padre. Criado para reinar, pero manipulado por sus tutores y con una tormentosa relación con su padre, se convirtió en un instrumento de los opositores a las políticas de Pedro el Grande. En 1716, Alejo Petrovich escapó a Viena y se puso bajo la protección de Carlos VI, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Considerando que la ausencia de su heredero era una intolerable afrenta ante los otros reinos e imperios, el emperador envió a su experimentado colaborador, el conde Piotr Andreyevich Tolstoy, con la misión de traer al zarevich a San Petersburgo. Número 11. La trágica muerte de Alejo Petrovich Romanov. Para retornar, Alejo Petrovich exigió que se levantara cualquier cargo en su contra y que se le permitiera vivir en paz con Afrosinia Fyodorova, una mujer de origen finlandés que era su amante, con la que había escapado. Al final aceptó regresar a San Petersburgo, dejando a su amante en Venecia de manera preventiva, comenzando un proceso para identificar a los colaboradores del zarevich contra el emperador. Afrosinia Fyodorova fue llevada a Rusia y obligada a declarar contra su amante, afirmando que éste había conspirado contra su padre. Eudoxia, la madre de Alejo, fue sacada del monasterio en el que estaba recluida y juzgada por adulterio. Colaboradores y partidarios del hijo del zar fueron torturados y ejecutados con métodos brutales, incluyendo los empalamientos. Una corte formada por 126 dignatarios juzgó a Alejo Petrovich, sentenciándolo a muerte. Fue ejecutado el 26 de junio de 1718 en la fortaleza de San Pedro y San Pablo de San Petersburgo, después de recibir 75 azotes. Número 12. Catalina I de Rusia. La ejecución de Alejo Petrovich Romanov interrumpió la sucesión masculina en la corona rusa
y tras la muerte de Pedro el Grande el 8 de febrero de 1725, Catalina I de Rusia ascendió al trono. Catalina Alexeyevna Mikhailova era la segunda esposa de Pedro el Grande y emperatriz consorte, reinando entre 1725 y 1727, solo los 2 años que le sobrevivió a su esposo. Voltaire dijo que la vida de Catalina I era casi tan extraordinaria como la de Pedro el Grande. Nació como Marta Elena Shobronska, y existen diferentes versiones sobre su padre, afirmándose que fue un empleado de mantenimiento, un sepulturero e incluso un siervo fugitivo. Sus padres murieron de peste hacia 1689, y la niña de 5 años fue criada por un pastor luterano de Livonia. Creció como una joven hermosa y la casaron con un militar sueco estacionado en Marienburgo, Polonia. Número 13. Catalina I tuvo 12 hijos con Pedro el Grande. Marta Elena pasó solo 8 días con su esposo en 1702, ya que los rusos ocuparon Marienburgo y los suecos abandonaron la ciudad. Se dice que en ese tiempo posó en ropa interior y fue amante de Rudolf Felix Bauer, un general alemán báltico al servicio de Rusia. Posteriormente pasó a formar parte de la casa del príncipe Alejandro Menshikov, el mejor amigo de Pedro el Grande. El zar conoció a Marta en una visita a la casa de Menshikov y se hicieron amantes. En 1703, Marta se convirtió a la religión ortodoxa rusa y tomó el nombre de Catalina Alexeyevna. Aunque no existen registros, se cree que Catalina y el zar se casaron en secreto en San Petersburgo en algún momento entre el 23 de octubre y el 1 de diciembre de 1707. Tuvieron 12 hijos, de los que solo 2 alcanzaron la vida adulta. Ana e Isabel fue reconocida como emperatriz consorte en 1724, un año antes de la muerte de Pedro el Grande. Murió de tuberculosis el 17 de mayo de 1727, a los 43 años, en San Petersburgo. Antes de morir, reconoció a Pedro II, nieto de Pedro el Grande, como su sucesor. Número 14. La dinastía Holstein-Gottorp-Romanov. Pedro II de Rusia era el único hijo varón de Zarevich Alejo Petrovich y gobernó el imperio entre 1727 y 1730, cuando murió y fue relevado por su tía abuela segunda, Ana de Rusia, sobrina de Pedro el Grande. Ana reinó hasta 1740, cuando murió y fue sustituida por Iván VI, quien solo gobernó 13 meses, al ser derribado por un golpe de estado que entronizó a Isabel I, hija de Pedro el Grande. Isabel I hizo llevar a la corte de San Petersburgo a su sobrino Karl Peter Holstein-Gottorp, hijo de Carlos Federico de Holstein-Gottorp, príncipe de Suecia y duque de Holstein-Gottorp, y Ana Petrovna Romanova. Tras la muerte de Isabel I en 1762, Karl Peter ascendió al trono ruso con el nombre de Pedro III y como primer soberano de la dinastía Holstein-Gottorp-Romanov. Número 15. Pedro III fue derribado por su esposa Catalina II. Cuando el futuro Pedro III estaba siendo preparado para asumir la corona del Imperio ruso, su tía Isabel I lo hizo casar en 1745 con la princesa prusiana Sofía de Anhalt-Zerbst. Como requisito para el matrimonio, la princesa Sofía tuvo que convertirse a la fe ortodoxa, cambiándose el nombre a Catalina Alexeyevna. Ya casados, la gran duquesa Catalina empezó a ignorar a su esposo con una intensa vida amorosa extraconyugal, mientras Pedro se dedicaba a la cacería y a organizar batallas ficticias con soldaditos de plomo. Pedro III solo reinó 186 días entre enero y julio de 1762, ya que fue derrocado por un golpe palaciego de su esposa Catalina y su amante Grigori Orlov. Catalina II se convirtió en emperatriz y autócrata de todas las Rusias el 9 de julio de 1762, iniciando un reinado de 34 años que marcaría época. Número 16. Catalina II de Rusia. Pedro el Grande había edificado San Petersburgo como una ventana hacia occidente en la costa del Báltico, y Catalina II continuó su legado engrandeciendo el imperio y abriéndolo al Mar Negro. Pedro I importó organización militar, instituciones de gobierno y tecnologías de Occidente, y Catalina II llevó a Rusia desde Europa filosofía, leyes, medicina, educación, arte y cultura. Mientras extendía los límites del Imperio ruso, Catalina II introducía novedades en los sectores de la agricultura y la industria. Reformaba las leyes inspirándose en el pensamiento del siglo de las luces. Su esfuerzo para occidentalizar Rusia solo era comparable al ímpetu con el que acumulaba amantes. Se afirma que antes de llevar a un hombre a la cama, lo hacía probar primero por una de sus damas de compañía para ver si valía la pena. Una versión sin confirmación señala que el prócer venezolano Francisco de Miranda fue uno de sus amantes.
Número 17. El asesinato de Pablo I. Al morir en 1796, Catalina II fue relevada por Pablo I, el hijo que había tenido con Pedro III, el marido al que derrocó. Sin embargo, esta paternidad es puesta en duda porque la misma Catalina insinuó en sus memorias que el padre de Pablo era su amante Sergei Saltykov. Pablo I fue estrangulado el 23 de marzo de 1801, en una conspiración que era del conocimiento de su hijo Alejandro, que no hizo nada por impedirla. Según la versión más favorable a Alejandro, los conspiradores le habían dicho que solo pensaban presionar al emperador para que abdicara a favor de su hijo. Alejandro I subió al trono el 23 de marzo de 1801, en medio de sus remordimientos por haberse convertido en emperador por el crimen, al que de alguna manera estaba vinculado. Número 18. La guerra con Napoleón. En 1812, Napoleón invadió Rusia con un ejército de más de 400.000 hombres, el más grande jamás reunido en Europa, y tras las primeras victorias francesas, Alejandro I nombró comandante del ejército imperial al general de 68 años, Mikhail Kutuzov. Napoleón llegó sin gran oposición hasta Moscú, mientras enviaba al zar una oferta de negociar la paz que Alejandro I, en su palacio de San Petersburgo, ni siquiera respondió. Los moscovitas habían quemado su ciudad y escapado, y cuando el emperador francés llegó a Moscú, solo encontró fuego y cenizas. No teniendo nada que hacer en Moscú, Napoleón decidió retornar, pero hostigado por los rusos, con el invierno adelantado y con los soldados franceses en ropa de verano, Francia sufrió uno de los mayores desastres militares de la historia. La victoria contra Francia consolidó a Alejandro I en el trono ruso, y cuando murió en 1825, fue sustituido por su hermano menor, Nicolás I. Número 19. Konstantino Pavlovich Romanov no fue zar por casarse con una polaca. Cuando el zar Alejandro I murió en la finca imperial de Taganrog, a orillas del mar de Azov, a 1850 kilómetros de San Petersburgo, solo le sobrevivían varios hijos bastardos, tenidos con sus muchas amantes, ya que las dos hijas habidas en su matrimonio con Luisa de Baden habían muerto a corta edad. El emperador murió sin mencionar un heredero del trono y las leyes sucesorias dictaban que el nuevo zar debía ser su hermano, Konstantino Pavlovich Romanov, de pensamiento liberal. Sin embargo, la Casa Real había ocultado al público el matrimonio de Konstantino con la aristócrata polaca Joanna Gruszczyńska, para lo cual había renunciado al trono en favor de su hermano menor Nicolás, de tendencia autocrática. El mismo Alejandro I había firmado en 1822 un documento conocido por muy poca gente, en el que declaraba que tras su muerte, la corona sería para el gran príncipe Nicolás. Número 20. Nicolás I. Nicolás I ascendió al trono ruso el 1 de diciembre de 1825, ejerciendo un reinado de 29 años y 91 días que terminó con su muerte el 2 de marzo de 1855. Durante su primer día de reinado se produjo la revuelta decembrista, una rebelión de los partidarios liberales de Constantino, que reclamaban el trono para este. 3.000 soldados se concentraron en la plaza del Senado, dando vivas a Constantino, mientras que Nicolás reaccionó enviando 9.000 hombres. Los dos bandos se observaron durante horas sin abrir fuego, y el conde Mikhail Miloradovich, héroe de las guerras napoleónicas, intentó convencer a los rebeldes de que reconocieran a Nicolás I. El conde fue asesinado de un balazo y Nicolás I ordenó una carga de caballería que dispersó a los sublevados, terminando con la rebelión. Número 21. El poeta Alexander Pushkin posiblemente conocía los planes de la revuelta. Después de la revuelta decembrina, los castigos ordenados por el zar fueron bastante suaves en comparación con lo que se estilaba en esos casos. Se dictaron 19 sentencias de trabajos forzados a perpetuidad, 38 durante 25 años, 15 exilios perpetuos en Siberia y 3 en el extranjero. Solo se emitieron sentencias de muerte por ahorcamiento contra los 5 líderes principales. La soga del poeta revolucionario ruso, Kondraty Fyodorovich Ryleyev, se reventó durante la ejecución y hubo que sustituirla. El poeta Alexander Pushkin, sospechoso de conocer los planes rebeldes, fue sometido a vigilancia. Nicolás I salió victorioso en la guerra ruso-turca de 1828 a 1829. Murió el 2 de marzo de 1855, antes de la caída de Sebastopol, que marcó la derrota del Imperio ruso en la Guerra de Crimea en 1856. Número 22. Alejandro II de Rusia. El trono del Imperio ruso fue ocupado desde el 2 de marzo de 1855 por Alejandro II, primogénito de Nicolás I con su esposa Carlota de Prusia.
Alejandro II fue un hombre influido por el espíritu de reformas de su época y dentro de su régimen autocrático tomó medidas progresistas, la más importante de las cuales fue la emancipación de los siervos. El 3 de marzo de 1861, el emperador firmó la ley de emancipación y el campesinado ruso se convirtió en el último de Europa en abandonar la servidumbre. Implantó un nuevo código penal y un sistema de administración judicial inspirado en el de Francia. Sin embargo, reprimió los movimientos nacionalistas y las sociedades clandestinas que practicaban la agitación revolucionaria. Número 23. Los 5 intentos de asesinato contra Alejandro II. Antes de ser finalmente asesinado en 1881, Alejandro II salvó la vida en 5 atentados perpetrados entre 1866 y 1880. En 1866, el emperador se encontraba en el jardín de verano de San Petersburgo, cuando el revolucionario Dmitri Karakózov le apuntó, pero un paciente apartó a tiempo el arma del perpetrador, por lo que Alejandro II salió ileso. Para celebrarlo, hizo construir varias iglesias y capillas en la ciudad. En junio de 1867, se encontraba de visita en París, y un obrero polaco refugiado de apellido Bergowski le hizo 2 disparos fallidos en el bosque de Boulogne. El 20 de abril de 1879, el emperador iba caminando hacia la plaza de la Guardia Personal, cuando un estudiante llamado Alexander Solovyov sacó un revólver. Alejandro II huyó a toda carrera y no fue alcanzado por ninguno de los 5 disparos hechos por Solovyov, quien fue capturado y ejecutado en la horca. En diciembre de 1879, el grupo revolucionario Voluntad del Pueblo realizó un atentado con explosivos contra el ferrocarril en el que viajaba Alejandro II, sin alcanzar el vagón del zar. El 5 de febrero de 1880, el mismo grupo perpetró un atentado en un salón del Palacio de Invierno, matando o hiriendo a 67 personas, pero nuevamente el emperador salió ileso. Número 24. Asesinato de Alejandro II. El 13 de marzo de 1881, Alejandro II circulaba en su carruaje por una calle de San Petersburgo, acompañado por 7 cosacos de su guardia personal y el cochero. Le seguían 2 trineos en los que iban, entre otros, el jefe de la guardia del zar y el jefe de policía. Cuando el carruaje pasaba a su lado, el joven complotado Nikolai Rysakov le arrojó una bomba que mató a uno de los cosacos e hirió gravemente al cochero. Alejandro sintió la sacudida, pero salió ileso. El personal de seguridad instó al emperador a regresar al palacio, pero este quiso ver primero los efectos de la explosión. Se encontraba en la calle observando el hueco dejado por el explosivo, cuando otro revolucionario llamado Iván Emelyanov arrojó otra bomba a sus pies. Desangrándose, el emperador fue llevado en un trineo al Palacio de Invierno, donde apenas tuvo tiempo de que le administraran la comunión y la extremaunción antes de morir. Número 25. Alejandro III de Rusia. Alejandro II de Rusia tuvo 9 hijos con su esposa María de Hesse-Darmstadt. El segundo hijo y primer varón, Nicolás Alexandrovich, era el zarevich y estaba comprometido en matrimonio con la princesa Dagmar de Dinamarca, segunda hija del rey Cristian IX de Dinamarca, cuando murió de una meningitis en Niza, Francia, a los 21 años. Alejandro Alexandrovich, segundo hijo varón de Alejandro II, no solo heredó el título de zarevich, sino que se casó en 1866 con la antigua prometida de su hermano muerto, quien adoptó el nombre de María Fyodorovna Romanova para el matrimonio. En 1868 nació su primogénito, el futuro último zar Nicolás II, quien tenía 12 años cuando vio llegar a su abuelo ensangrentado y moribundo. Tras el magnicidio de su padre, Alejandro Alexandrovich, subió al trono ruso con el nombre de Alejandro III. Número 26. Alejandro III fue profundamente antisemita. Alejandro III se distanció de la política liberal de su padre y retornó a la autocracia y la ortodoxia de su abuelo Nicolás I. Impuso el ruso como el idioma dominante del imperio y promulgó una ley para aumentar el poder de la Ogragna, la policía secreta zarista, sobre la sociedad rusa y reprimir los movimientos revolucionarios. Intensificó el antisemitismo, promulgando el reglamento temporal acerca de los judíos, que limitaba los lugares de residencia de estas comunidades y les prohibía trabajar en los festivos cristianos. Durante su reinado, decenas de miles de judíos abandonaron Rusia, la mayoría hacia Estados Unidos. Número 27. Un hermano de Lenin fue ejecutado por planear un atentado contra Alejandro III. El 5 de mayo de 1887, Alexander Yulianov, hermano mayor de Vladimir Ilich Yulianov, más conocido como Lenin, fue condenado a muerte y ejecutado en la horca por implicarse en una conspiración para asesinar a Alejandro III.
El 17 de octubre de 1888, el zar viajaba con su familia en el tren imperial, cuando un atentado lo hizo descarrilar cerca de Gorki, en la gobernación de Kharkov. El mismo Alejandro III tuvo que levantar el techo de su colapsado vagón para que sus hijos salieran. Alejandro III murió de una nefritis el 1 de noviembre de 1894, ascendiendo al trono su hijo Nicolás, de 26 años. Número 28. La caída de la dinastía Romanov. Nicolás Alexandrovich Romanov se convirtió en zarevich tras el asesinato de su abuelo Alejandro II y el ascenso al trono de su padre Alejandro III. Ascendió al trono el 1 de noviembre de 1894 y menos de un mes después se casó con la princesa Alix de Hesse-Darmstadt, un matrimonio con el que no estaban de acuerdo ni su madre ni su padre ya muerto. Alix pasó a llamarse Alejandra Fyodorovna Romanova al convertirse a la fe ortodoxa para la boda, y la pareja tuvo 5 hijos, las grandes duquesas Olga, Tatiana, María y Anastasia, y el zarevich Alexei. Su reinado se desarrolló en medio de una gran turbulencia política debido al poderoso movimiento comunista ruso, encabezado por Vladimir Ilich Lenin, que realizó la revolución bolchevique. El 15 de marzo de 1917, Nicolás II fue obligado a abdicar, siendo recluido junto con su familia en la casa Ipatiev, en Ekaterimburgo. Su abdicación puso fin al reinado de más de 300 años de la dinastía Romanov. Número 29. Los últimos momentos de Nicolás II Romanov y su familia. Aproximadamente a la 1 de la madrugada del 17 de julio de 1918, los Romanov y sus 4 asistentes, incluyendo a su médico, fueron despertados por sus captores en la casa que ocupaban en Ekaterimburgo, en los Montes Urales. Recibiendo la orden de vestirse y hacer el equipaje para un rápido viaje nocturno, fueron reunidos en el sótano de la casa, muy juntos, como si estuvieran posando para una foto familiar. Allí esperaban, seguramente algo perplejos, cuando de repente un grupo de unos 11 o 12 hombres, fuertemente armados, entró a la habitación. Número 30. Asesinato de Nicolás II y su familia. Lo que ocurrió después fue una de las masacres más comentadas del siglo XX. El comando armado abrió fuego contra el indefenso grupo, matando al zar, a la zarina, a sus 4 hijas, a su hijo y a sus sirvientes. Luego el jefe del destacamento le dio el tiro de gracia a cada cuerpo. Durante la mayor parte del siglo XX, los cuerpos de las víctimas yacieron en 2 fosas comunes, cuya ubicación los líderes soviéticos mantuvieron en secreto. Número 31. Los restos de los miembros de la familia imperial fueron recuperados. En 1979, los historiadores rusos Alexander Abdonin y Yeli Ryabov encontraron la posible tumba de la familia imperial, pero no revelaron la información por temor a las consecuencias de su hallazgo. En 1991, en medio del colapso de la Unión Soviética, fueron encontrados los restos de Nicolás II, su esposa y sus hijas Olga, Tatiana y Anastasia, cuyas identidades se confirmaron posteriormente mediante pruebas de ADN. En 2007 fueron hallados los restos de María y Alexei. Los restos de todos los miembros de la última familia imperial rusa reposan en la Catedral de San Pedro y San Pablo de San Petersburgo. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más sobre el verdadero origen de los Romanov, la poderosa dinastía que convirtió a Rusia en un imperio. 31 datos sobre su origen y final. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.